Listo, chicos, buenos días. Ahí ya se está viendo la presentación, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces, como les decía, pues en el día de hoy, como estamos viendo, la lógica, el padre de la lógica, pues es Aristóteles. Hoy vamos a ver, pues, como lo más relevante del pensamiento aristotélico. Aquí, pues, en la primera imagen podemos ver, pues, un grabado de Aristóteles, pues, impartiendo sus conocimientos en Grecia. Bueno, Aristóteles fue uno de los escritores más prolíficos, más prominentes que tuvo entonces la filosofía clásica. Sus obras se dividen en cinco, perdón, admito acá otro, se dividen en cinco partes, ¿no? Una que es el Organón, que fueron sus obras sobre la lógica, otras que fueron sus obras científicas, donde hablaba sobre la física, el alma, sobre las partes de los animales, sobre el cielo, otras que fueron sus obras sobre metafísica, otras que fueron sus obras sobre la ética y otras que fueron obras también poéticas. Quien se da la tarea de... Espere, damos la entrada a otro. Listo. Quien se da la tarea, entonces, de clasificar las obras de Aristóteles es Andrónico de Ronas, ¿sí? Quien las clasifica bueno, a partir, perdón, del año 60 antes de Cristo. Bueno, también pues cabe destacar que la mayoría pues de estos escritos se han perdido en el tiempo, pero igualmente muchos fueron los que se lograron recuperar. Bueno, ¿en qué consistía el proyecto filosófico de Aristóteles? Primero, su proyecto tenía una fundamentación, un fundamento científico. Algo importante también es que Aristóteles es otro de los padres también de la ciencia moderna. ¿Por qué? Porque se dio a la tarea de desarrollar un método, ¿sí? Y en este caso, el método que más desarrolló él, que posteriormente lo vamos a ver con, con el empirismo y el racionalismo, él se especificó sobre todo en lo que fue el método empírico, es decir, el conocimiento por medio de la experiencia. También él se dio a la tarea de buscar los fundamentos teóricos que iban a regir la investigación científica. Y a diferencia de Platón, ¿sí? Que fue anterior a Aristóteles, pues Aristóteles buscaba pues dar mucho énfasis en lo que era el conocimiento empírico, ya que si ustedes, bueno, no sé, sí, el año pasado veíamos a Platón. Entonces, si ustedes se acuerdan, en el mito de la caverna de Platón, él hablaba del mundo de las ideas y el mundo sensible. Y para Platón, si ustedes se acuerdan, el mundo real, eh, el mundo realmente que trascendía, era el mundo de las ideas, a diferencia del mundo sensible. Es decir, para Platón, la experiencia o nuestros sentidos nos engañaban y no eran la base del verdadero conocimiento. Es decir, para Platón, la base del verdadero conocimiento pues era la razón, mientras que para Aristóteles sí se centraba bastante en lo que era la experiencia, ¿sí? Entonces de ahí viene la gran diferenciación entre Platón y Aristóteles. También algo que determina o, o dirige lo que va a ser el pensamiento de Aristóteles son su interés por dos problemas básicos. Uno que es la ética y otro que es la política. ¿Sí? En este tiempo, lo que conocemos como ética y como política, pues tiene un poco, bueno, es algo diferente a lo que para nosotros es la ética y la política en la actualidad, ¿no? En ese caso, lo que era la sociedad griega, la política tenía mucha importancia, porque o sea, se decía que el hombre era un ser político
por naturaleza, es decir, la política estaba en la misma esencia del hombre. Mientras que acá, pues en la actualidad el concepto de política pues se ha degenerado, ¿no? O sea, el concepto de política se ha degenerado en lo que ahora conoceríamos como politiquería, ¿sí? Pero en la antigua Grecia se decía eso, que el hombre era un ser político por naturaleza. Entonces, por eso, cuando se hablaba de política, se hablaba de la misma esencia del hombre. Lo mismo cuando se hablaba de ética. Entonces, parte del estudio de Aristóteles se enfocaba sobre todo en definir, ¿sí? El hombre como un ser político y el hombre como un ser ético. Bueno, entonces Aristóteles desarrolla su pensamiento entre los años 384 y 322. Aquí podemos ver cuatro, digamos, de los fundamentos de su pensamiento. Primero, entonces, él se interesa mucho por la medicina. ¿Por qué? Porque, como le dice ahí, él era hijo de ¿quién? ¿Si alcanzan a leer? ¿Si alcanzan a leer o no? El cuadrito azul claro. De Nicomaco, ¿Y qué era él? Un médico, ¿sí? Entonces, como él es hijo de un médico, ¿sí? Él se interesa mucho también por la medicina y él define también a la ciencia de la medicina como una ciencia que se médico basa... real. ¿Cómo, perdón? ¿Sí? ¿Alguien habló? Bueno, como una ciencia también que se basa en la observación. Y pues en esta época la medicina estaba muy relacionada también con lo que era la biología, ¿sí? Entonces la biología, pues todos sabemos que es una ciencia empírica, ¿sí? Es decir, una ciencia que se basa en la experiencia, pero ustedes saben también el famoso método científico, que es el que, digamos, define o construye lo que es la ciencia moderna. Entonces, su interés por la medicina también se desprende un interés por la biología y también por la teleología. Es decir, el telos es el fin, o sea, todo tiene un fin último, ¿sí? Como le dice acá, la observación de los seres naturales hizo considerar que la naturaleza sigue un fin. Es decir, todo tiene un orden, todo tiene un principio y todo tiene una finalidad, ¿sí? Y todo tiene una causa, es decir, nada se da porque sí, nada se da por el azar, nada se da eh, por la casualidad, ¿sí? Para él todo tiene un fin y más adelante vamos a ver también por qué entonces Aristóteles pelea mucho con otro grupo de filósofos que, perdón, con otro grupo de filósofos que eran los sofistas, ¿sí? Los sofistas, entonces, para ellos todo era relativo, ¿sí? No había verdades absolutas, no había principios absolutos, no había un solo fin. Entonces, por eso es que Aristóteles, que sí promulgaba que había un fin último, un principio último, una causa final de todas las cosas, pues él peleó mucho con los sofistas, porque para él los sofistas básicamente eran hablacarreta, ¿sí? Eran encarretadores que realmente no perseguían ningún fin, no trataban de buscar la verdad, sino que simplemente relativizaban todo. Bueno, entonces también Aristóteles fue discípulo y amigo de Platón. Él se separa también del platonismo, ¿sí? Acordémonos lo que les decía antes. Entonces Platón hablaba del mundo de las ideas, el mundo sensible, y denigraba de ese mundo sensible, es decir, de ese mundo que podemos percibir por medio de los sentidos. Para él, el mundo real y que era trascendente aún después del plano físico, era el mundo de las ideas. Y ahí es donde viene entonces la división entre Aristóteles y su
amigo y su maestro Platón. Entonces Aristóteles dice no, o sea, para mí la verdad última, el fin último está en lo que es la experiencia, ¿sí? O sea, la experiencia, ¿sí? Eh, la base empírica del conocimiento es realmente el que va a llevar a la verdad. Entonces ahí es donde separa su pensamiento del de su amigo y su maestro Platón. Bueno, eh, también entonces, como ya dije, Aristóteles separa sus ideas del platonismo. También define pues el pensamiento de Platón, de su maestro, como un pensamiento metafísico, ¿sí? En este caso, entonces, la metafísica busca entonces encontrar esos principios últimos que trascienden más allá de ese plano físico, ¿sí? Entonces él dice, bueno, o sea, a diferencia de hoy que la palabra metafísica se relaciona, digamos, mucho con lo que es la parapsicología o lo que es hasta la brujería, ¿sí? Porque, por ejemplo, se habla que los que leen las cartas esos de que, o los astrólogos, perdón, los que leen el futuro, pues están en la ciencia metafísica, pero no, en este aspecto la metafísica era esa ciencia que buscaba esos principios que trascienden más allá del plano de lo físico y adentrándose mucho en el plano de las ideas que hablaba Platón. Bueno, aquí podemos ver entonces los dos, a Platón y Aristóteles, ¿sí? Entonces, en el caso de Platón, pues su posición era más artística, ¿sí? Entonces, acordémonos que él era un idealista, y cuando hablo idealista, era que todo su mundo se desarrollaba en torno a las ideas, a la razón, ¿sí? Da, perdón, me va a tocar tomar agüita. Bueno, y también era menos sistemático en sus diálogos, ¿sí? Sus obras eran más esotéricas, ¿sí? Es decir, tenían un fundamento mucho más metafísico, es decir, basado en las ideas, basado en lo que trasciende ese plano de lo físico. También, él habla de la primacía del otro mundo, ¿sí? Entonces, para él el otro mundo, lo que nosotros llamaríamos hoy cielo o el más allá, pues él lo llamaba básicamente pues el mundo de las ideas. O sea, él dice, bueno, el cuerpo muere, pero sus ideas, las ideas trascienden ese plano de la muerte, ese plano de lo físico. Él también abre también una línea racionalista, es decir, para Platón prima la razón sobre la experiencia, es decir, priman las ideas frente a la experimentación, cosa distinta de lo que pasa con Aristóteles. Él también habla que esto procede de arriba hacia abajo, es decir, es el método deductivo, es decir, que vamos desde lo general a lo particular, mientras que ahorita vamos a ver que para Aristóteles parte al revés, partimos de lo particular para llegar a lo general o a lo universal. También entonces para Platón fundamenta lo que es la academia, es decir que el conocimiento se debe transmitir. También él habla de que prima la dialéctica en las matemáticas, ¿sí? Cuando hablamos de dialéctica estamos hablando de la relación entre dos opuestos. Por ejemplo, en el caso de las matemáticas, el más y el menos, ¿sí? Los números negativos, los números positivos. Entonces él basa mucho las matemáticas en la dialéctica, es decir, la contraposición entre dos opuestos, ¿sí? En el caso de Aristóteles, o sea,
Platón es más artista, más idealista. En el caso de Aristóteles, él es más realista, ¿sí? También sus obras conservan algunas bases del esoterismo que maneja Platón, pero adaptado más a este mundo basado en el empirismo, basado en la experiencia, basado en la experimentación. También se dice que él descendió la filosofía del cielo a la tierra. ¿Por qué? Porque mientras Platón, el fin último era el mundo de las ideas, que trascendía el plano de lo físico, es decir, este mundo físico que percibimos por medio de los sentidos, era simplemente un momento dentro de la vida del hombre. Para Aristóteles dice no, o sea, el mundo sensible, el mundo en el que estamos, el que percibimos por medio de nuestros sentidos, pues ese es el mundo en el que estamos, ese es el mundo que necesitamos conocer. Entonces, por eso se dice que desciende la filosofía del cielo a la tierra, es decir, la aterriza en este plano de lo material, en este plano de lo sensible, en este plano de lo empírico, ¿sí? También, precisamente, pues él es el padre del empirismo, es decir, el conocimiento por medio de la experiencia. ¿De cuál experiencia? La experiencia sensible. Cuando hablamos de experiencia sensible, es la experiencia por medio de nuestros sentidos. Y también, aquí viene el gran cambio. Entonces, mientras Platón habla de un conocimiento que es de arriba hacia abajo, es decir, de lo general hacia lo particular, del todo hacia las partes, para Aristóteles no. Aristóteles entonces dice el conocimiento viene de arriba hacia abajo, es decir, pasamos de lo particular a lo general, ¿sí? Y pasamos entonces de lo particular a lo universal. Pasamos entonces de las partes hacia el todo, ¿sí? Mientras entonces Platón funda la academia, Aristóteles funda lo que se conoce como el Liceo. También él habla de la primacía de la metafísica y de la física. Es decir, todos los fenómenos físicos, o sea, que podemos percibir sensiblemente, es decir, por nuestros sentidos, son los que fundamentan el conocimiento. Bueno, hasta ahí me he hecho entender, muchachos. Yo sé que es algo complicado. Yo sé que es algo complicado, pero espero pues tratarlo de explicar lo más sencillo posible. Bueno, listo. Aquí pasamos, bueno, otro cuadro comparativo que hay entre el pensamiento platónico y el pensamiento aristotélico, ¿sí? Entonces, para Platón la base son las ideas y las cosas. Es decir, las cosas se crean a partir de las ideas, ¿sí? Mientras que podemos decir que para Aristóteles es al revés. Las ideas se forman a partir de las cosas, ¿sí? Entonces, mientras Platón habla de ideas y cosas, Aristóteles habla de forma y materia, ¿sí? Es decir, la forma y la materia que se perciben son las que nos dan la idea de las cosas, mientras que para Platón dice no, la idea que nosotros tenemos es lo que construye las cosas. Bueno, para Platón entonces el hombre está dividido, digamos, en dos, que es el mundo de las ideas y el mundo sensible, como ya les había dicho que lo veíamos también en lo del mito de la caverna. Entonces el mundo sensible, que es el que el hombre percibe por medio de sus sentidos, es un mundo aparente, es decir, la idea que yo tengo, por ejemplo, del computador que tengo al frente, no necesariamente es la idea real de este aparato. ¿Por qué? Porque para Platón, él dice, los sentidos nos engañan, ¿sí? No podemos confiar en los sentidos, ¿sí? Es decir, ese mundo aparente, ¿sí?, que percibimos por los sentidos de cosas materiales que están compuestas de materia, no es el mundo real, ¿sí? Y él hablaba de otro mundo, donde su base son la razón,
y el alma, que él define también entonces como el mundo de las ideas, el cual está compuesto de formas, ideas que son inmateriales. Entonces él dice, este es el mundo real. ¿Por qué? Porque trasciende ese mundo material. Es decir, cuando ya usted en el plano de lo físico ya no exista, usted va a llegar al mundo de las ideas y se va a dar cuenta cómo realmente era el mundo. Entonces por eso para él prima la razón sobre la experiencia. Bueno, en el caso de Aristóteles, él define los sentidos y el entendimiento, que son la base del conocimiento. Es decir, a diferencia de su maestro Platón, él dice, no, mijito, el mundo real no es el mundo de las ideas, sino es el mundo sensible, es decir, el mundo que yo puedo percibir, experimentar, ver, oler, tocar, ¿sí? Y él dice que la realidad está compuesta por la materia, que es la potencia, y la forma, que es el acto. Es decir, el simple hecho de yo racionar sobre un objeto permite entonces que esa materia, que es una potencia, una potencialidad, se convierta en una forma, es decir, un acto, el acto mismo de pensar, el acto mismo en que yo puedo describir este computador que tengo al frente, puedo describir cómo es. Entonces, para él, prima entonces los sentidos y la experimentación sobre eh, la razón. Bueno, y también Aristóteles habla de las sustancias, ¿sí? Bueno, pregunto, ¿a ustedes qué se les viene a la mente cuando hablamos de sustancia? Como algo líquido. ¿Por qué líquido? Interesante, pero bueno, Una sustancia, una sustancia, pues, como algo que se puede tocar, oler, así. por ejemplo, bueno, ¿quién tiene otra idea de lo que sería la sustancia? ¿Quién tiene otra idea? Ahí no, si ustedes ven hay una palabra que dice ahí que habla de esencia, ¿cierto? Por ejemplo, cuando ustedes compran una esencia de vainilla, ¿qué es lo que caracteriza esa esencia de vainilla? La vainilla. Es decir, ahí está todo lo que es la vainilla, ¿cierto? Ahí está su sabor, su olor, ¿sí? Entonces eso es lo que es la esencia, es decir, la sustancia, ¿sí? Lo que yo extraigo y lo que es el principio de eso. Es decir, en el caso de la esencia de la vainilla, pues ahí está extraída todo lo que es la sustancia, todo lo que es la esencia de esa planta conocida como vainilla. No sé si me he hecho entender. Sí, sí, señor. Bueno, yo sé que es algo complicado. Bueno, entonces él habla de una sustancia primera, entendida como el sujeto individual y concreto, como Aristóteles, esta mesa, este bolígrafo. Es decir, hay la sustancia primera que tiene que ver con lo que les decía del particular, de las partes, que nos van a después a mandar o a construir lo que es el todo y lo que son los universales. Entonces cada uno de nosotros es una sustancia primera, ¿sí? Iván, bueno, cada uno de nosotros, Valentina, bueno, David, etcétera, etcétera, cada uno es una sustancia primera, ¿sí? Pero el hecho, por ejemplo, de entender quién es David, quién es Valentina, quién es Luis, quién es Josué, bueno, etcétera, etcétera, nos permite llegar a expresar, digamos, qué es el hombre, ¿sí? ¿Qué es el hombre? Es decir, esas partes
esa individualidad nos permite llegar a un todo y a una universalidad. Bueno, aquí nos dice, el contacto con la sustancia primera es por los sentidos. A partir de ellos, por la abstracción del entendimiento se llega entonces, a una sustancia segunda. Es la esencia, la forma, género, especie, expresa la universalidad. No existe separadamente de la sustancia primera, sino únicamente en ella. Entonces, mientras Platón habla que pasamos de lo universal a lo particular, del todo a las partes, Aristóteles dice no, pasamos de lo particular a lo universal y de las partes hacia el todo. Es decir, si yo no conozco a muchos seres humanos individualmente, ¿sí? A Luis, a David, a Valentina, ¿sí? Etcétera, etcétera, pues no voy a poder conocer lo que es la esencia del ser humano, es decir, conociendo a cada individuo, ¿sí? De manera, valga la redundancia, individual, puedo conocer ya lo que es el hombre de forma general y universal. Bueno, espero que me hayan entendido algo, ¿no? Entonces vamos a pasar al siguiente. Bueno, ¿qué es el conocimiento según Aristóteles? ¿Alguien me puede leer? ¿Me hace el favor? Eh, Valentina, ¿me Yo, puede... ¿Quién? 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 ¿Quién dijo se yo? llama Marisol. Bueno, Marisol, léeme. El conocimiento según Aristóteles. Aristóteles respeta la labor de la experiencia y los sentidos. Critica el desprecio de Platón al conocimiento sensible. Va a defender la colaboración entre los sentidos y la razón. Todo conocimiento empieza en la experiencia. La mente humana es una tabula rasa. El primer contacto con la realidad es por medio de la experiencia. A continuación, nuestra mente abstrae la forma universal y construye el concepto con un fundamento en la realidad. Hay que tener muy en cuenta su teoría ilimórfica. Lo natural es un compuesto de forma morple y materia ile. Conocer es un proceso de desmaterialización, captar la forma y del movimiento, acto potencial. El entendimiento es en potencia todas las cosas, para explicar su teoría del conocimiento. Muchas gracias, Marisol. Entonces, aquí vemos dos principios fundamentales de la filosofía aristotélica. Primero, que él dice que el conocer nos lo permite la experiencia y los sentidos, ¿sí? Es decir, para él lo que vale es el conocimiento sensible, es decir, lo que yo puedo percibir por medio del gusto, la vista, el olfato, el tacto, ¿sí? Lo que puedo experimentar, tocar, ¿sí? Construir, ¿sí? Modificar, eso es lo que vale realmente la pena. Y aquí también hay una afirmación que más adelante, como vamos a ver, pues es cuestionada, porque él dice la mente es una tabula rasa. Es lo mismo que decir que es una tabla rasa. Y lo voy a poner con un ejemplo más sencillo. Para él dice, la mente humana es como un tablero vacío, ¿sí? Un tablero que está borrado, que está en blanco. Y la experiencia es la que nos permite llenar ese tablero. Es decir, la experiencia sensible, o sea, la experiencia por medio de nuestros sentidos, es la que nos permite construir conocimiento. Mientras que Platón decía que no, que el hombre antes de enfrentarse a cualquier objeto, ¿sí? Ya tiene una idea preconcebida de ese objeto, ¿sí? Mientras que Aristóteles dice no, la mente humana es como un tablero vacío, ¿sí? Como un tablero en blanco que se va escribiendo, ¿sí? Por medio de la experimentación, de la experiencia y de los sentidos. Bueno, no sé si hasta ahí está claro el concepto de la experiencia y la mente como una tabla rasa para Aristóteles. ¿Sí está claro? Más o menos. Bueno, más o menos. Eso es lo que me gusta. Bueno, entonces ahí se va construyendo el conocimiento. Es decir, el conocimiento
lo construye la experiencia y los sentidos, ¿sí? El hombre no tiene ideas preconcebidas, sino todas son construidas. ¿Construidas cómo? Por medio de la experiencia sensible. Bueno, seguimos. Aquí vamos a ver entonces la teoría helimórfica de Aristóteles. Esa teoría helimórfica trata de encontrar lo que es la sustancia, la esencia, ¿sí? Como el ejemplo que poníamos de la esencia de vainilla. En este caso, pues la esencia no de la vainilla, sino del hombre, ¿sí? Él también desarrolla otra teoría filosófica que es la gnoseología, ¿sí? Y la antropología. Como todos sabemos, entonces la antropología es el estudio del hombre, ¿sí? En este caso, él busca encontrar esa sustancia que tiene el hombre. Entonces, él dice, el hombre o la sustancia del hombre está compuesta de forma y materia. Si ven el cuadro superior derecho, el cuadro azulito, él dice que la sustancia está compuesta por la forma, que la forma representa ¿qué? ¿Qué dice ahí? ¿Se alcanza a leer o no alcanza a leer? El alma, El la alma. materia, o sea, el cuerpo. Exacto. Entonces, acá ya estamos hablando de una concepción que aún se mantiene sobre el hombre, ¿no? Si ustedes ven la teoría cristiana, ¿sí? Cuando estoy hablando cristiano, estoy hablando tanto de católico como evangélico, etcétera. Y la teoría más aceptada se dice que el hombre está compuesto por cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Acá también, entonces, Aristóteles habla de que el hombre es un todo, que tiene una forma, que es el alma, y que tiene una materia, que es el cuerpo, y que éstas no pueden tener una existencia separada. Por ejemplo, ahí viene también la primera contradicción con Platón, porque Platón dice, alma y cuerpo pueden existir separadamente, no importa, mientras que Aristóteles dice, no, todos son una unidad. Bueno, entonces cuando Aristóteles habla de materia, o el ile, habla de un sustrato de una forma, una individualización, perdón, de la forma, y que existen dos tipos de materia. Una materia que se considera la materia próxima, que es determinada y concreta, y una materia primera, que es absolutamente indeterminada y común en todas las cosas. Es decir, la materia próxima nos habla, por ejemplo, de lo que es Valentina, de lo que es Iván, de lo que es Laura, ¿sí? Lo que determina que él sea él o que yo sea yo. Pero asimismo hay otra materia primera que es común a todas las cosas, ¿sí? Es decir, de lo que estamos conformados todos y que nos determinan como seres humanos, ¿cierto? Por otro lado, él habla entonces de la forma o el morfé. Es la esencia, lo que hace que una sustancia sea tal sustancia. Es decir, lo que hace que Iván sea Iván, que Laura sea Laura, que Luis sea Luis, que Marisol sea Marisol, que Steven sea Steven, etcétera, etcétera. Y es lo que compone la naturaleza de las cosas, que es común también a toda la especie y que también posee un carácter supraindividual. Es decir, la forma es la que nos define también como especie. Es decir, la forma es lo que determina que un ser humano es eso. Es un ser humano y no es un gato, no es un perro, no es un simio, ¿sí? Eso es lo que nos determina entonces qué características son comunes a toda nuestra especie. Bueno, y aquí también él concluye que materia y forma son eternas e inseparables. Es decir, no existe materia sin forma y no existe forma sin
materia, es decir, cuerpo y alma son una unidad. También define que el conocimiento es un proceso de desmaterialización. El sentir es captar las formas accidentales, comprender es captar la forma sustancial, ¿sí? Entonces, el conocimiento permite entonces conocer a fondo lo que es la materia y la forma, ¿sí? Captando tanto la individualidad como la universalidad de cada una de las cosas, o en este caso del hombre. Bueno, aquí vemos una imagen que también es muy diciente, que nos define, pues digamos, de forma más sencilla lo que es el conocimiento como un proceso de desmaterialización. Entonces, conocer es captar la forma. Ahí vemos una imagen de un bloque de piedra, ¿cierto? Ese bloque de piedra también tiene una forma, ¿sí? ¿Qué pasa? Que todavía no se le ha dado esa forma. Por ejemplo, ahí vemos que ese bloque de piedra se está convirtiendo en ¿qué? O al final se convierte en ¿qué? ¿En qué se convierte ese bloque de piedra? Hola, ¿ninguno? Materia. Sí, pero bueno, exacto, es materia, pero ya es materia. Pero entonces, ¿qué forma se le está dando ahí? O sea, lo que ustedes ven en el dibujito. Una columna, ¿sí se dan cuenta? Es una especie de columna. Entonces, esa columna siempre estuvo ahí dentro de ese bloque de piedra. Así no la viéramos, ¿sí? Ahí estaba presente, ahí estaba toda la potencialidad de esa columna dentro de ese bloque de piedra, sino que al principio simplemente estábamos viendo la materia, ¿sí? Que era una piedra y un bloque de piedra grande, pero después esa materia desarrolla su potencialidad, es decir, se transforma ¿en qué? En su forma, que en este caso sería una columna. Entonces, lo que él dice también es que toda materia tiene su forma, ¿sí? O en este caso, ese bloque representaría las características comunes que tenemos todos los seres humanos, ¿cierto? Pero la forma ya nos representaría lo que es cada uno de nosotros, es lo que define que David sea David, que Iván sea Iván, que Laura sea Laura, ¿sí? Que Marisol sea Marisol, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, todos estamos compuestos de materia, que es común, pero la forma es lo que define individualmente qué es lo que somos, ¿sí? Entonces, esa forma es individual, mientras que la materia es universal. Bueno, aquí vemos también otra teoría que trabaja Platón, que es la teoría del movimiento. Dice, aplicación de los conceptos de acto y potencia a la teoría del conocimiento. El entendimiento es potencia de comprender, los sentidos son potencia de sentir. Conocer es actualizar estas potencias. O sea, todo tiene una potencia, es decir, una potencialidad de ser algo, ¿sí? O también una potencialidad de no ser. En el caso de Parménides, ¿sí? Parménides de Lea, que fue otro filósofo anterior a Aristóteles, él habla del ser, no ser. Y con estos conceptos no se puede explicar el movimiento. Es decir, no logra definir la teoría que después desarrolla Aristóteles, que todo está en continuo movimiento. Entonces, en el caso de Aristóteles, él dice ser, no ser. O sea, todo tiene la posibilidad de ser. Por ejemplo, ese bloque de piedra
que veíamos anteriormente tiene la potencialidad de convertirse en esa columna, ¿sí? O tiene la potencialidad de convertirse en una escultura, ¿sí? O sea, todo tiene una posibilidad, una potencialidad de ser. Bueno, también él habla que en todo ser hay el poder de llegar a ser potencia, ¿sí? Y esa potencia puede ser activa o puede ser pasiva. Y lo que ya es, ¿sí? Es un acto que es energía y enteleia, ¿sí? O sea, que es energía y entendimiento. Bueno, voy a tratar de explicar. Entonces, todo tiene potencialidad de llegar a ser, ¿sí? Así como esa piedra tiene la potencialidad de ser una columna, una escultura, ¿sí? Una vasija. Entonces, tenemos también algo que ya es, ¿sí? Esa piedra, ¿sí? O ese bloque es la esencia de muchas cosas, ¿sí? Puede ser la esencia eh, de una columna, puede ser la esencia de una escultura, ¿sí? Puede ser la esencia de una vasija. Bueno, y más abajo tenemos eh, entonces de cómo esto explica qué es el movimiento. Entonces, algo importante, el movimiento significa cambio, ¿sí? Ese cambio puede ser sustancial o accidental, ¿sí? Pero para que se dé ese cambio, ese movimiento, se debe tener en cuenta el sujeto, la forma y la privación de la forma. Es decir, el movimiento es la actualización en telecheia de lo que está en potencia, pero mientras sigue estando en potencia. Entonces vuelvo y pongo el ejemplo de la piedra porque creo que es el más fácil de entender. Esa piedra, ¿sí? Está en movimiento. ¿Por qué? Porque puede ser, tiene la potencialidad, ¿sí? Así todavía no lo sea, así todavía no se haya construido esa columna, así todavía no se haya esculpido esa escultura, así todavía no se haya formado esa vasija. Esa piedra, ese bloque de piedra tiene la potencialidad, perdón, de ser, ¿sí? Y todos nosotros también tenemos la potencialidad de ser, ¿sí? Es decir, eso es lo que determina el movimiento, que todo tiene una potencialidad de llegar a ser, ¿sí? Así como esa piedra tiene la potencialidad de llegar a ser una columna o llegar a ser una escultura o llegar a ser una vasija, etcétera, etcétera. Entonces el hombre también tiene esa potencialidad de ser. Bueno, ¿quién me quiere leer la parte de abajo que está en color verde? Jordis. Jordis, ¿estás ahí? O Laura. Laura Daniela. Bueno, ¿me puedes leer la parte de abajo? La que está en color verde. Daniela. O Marisol. Marisol, ¿me puedes leer la parte de abajo? Sí, señor. Ah, bueno, sí, pensé que me habían ido todos. Listo. Léeme la parte de abajo. El movimiento es la actualización. No, la que está en verdecito. Qué pena, Marisol. Ah, ya. Aplicación de los conceptos de acto y potencia a la antropología. El alma es el acto, la materia, la potencia. Vivir es actualizar el cuerpo material, ver es actualizar la potencia
que es el ojo material. Bueno, entonces si ven ahí el concepto de potencia y acto en lo que es la antropología, es decir, el hombre. Entonces, el alma es el acto, ¿sí? La materia es la potencia. Entonces, la materia es lo que puede llegar a ser, pero el alma es lo que realmente se convierte. Y como dice ahí, vivir es actualizar el cuerpo material y ver es actualizar la potencia que es el ojo material. Entonces, el acto de vivir ya le está dando movimiento a lo que es el hombre, ¿sí? Entonces, cuando vivimos, cuando soñamos, cuando pensamos, entonces estamos precisamente desarrollando esa potencialidad del ser, ¿sí? Y eso es lo que nos define también individualmente a cada uno de nosotros. Bueno, aquí tenemos también la teoría de la ciencia, según Aristóteles. No me voy a detener ahí mucho y voy a pasar a la siguiente, en donde vamos a ver los tipos de conocimiento según Aristóteles. Entonces, el conocimiento, ¿sí? El conocimiento base, el conocimiento máximo, el conocimiento último, es el que dicta la experiencia, es decir, la empireia. Entonces, el conocimiento de las cosas concretas en su carácter particular. Se conoce el qué, pero no el porqué de las cosas. Por ejemplo, el fuego es caliente, pero no sabemos por qué. Entonces, la experiencia nos permite conocer el qué, es decir, las características que tienen los objetos, las personas, el mundo, los fenómenos. Después tenemos el arte o técnica. Saber de medios para llegar a algo, superior a la experiencia, pero no alcanza el grado de conocimiento científico. Sabemos utilizar el fuego sin saber por qué es caliente. Entonces, primero, por medio de la experiencia sabemos que el fuego es caliente, ¿sí? Por medio del arte o la técnica sabemos utilizar el fuego, ¿sí? Sabemos calentar la comida, sabemos hasta fundir, pero todavía no sabemos por qué es caliente el fuego. Después viene la ciencia o el episteme, que es el conocimiento de las cosas por sus causas o principios. Saber demostrativo de las cosas. Sabemos por qué son las cosas. Esta demostración se sustenta en principios indemostrables. La ciencia versa sobre las conclusiones, no sobre los principios. Entonces, la ciencia o la epistemología también es conocida como la ciencia de la ciencia. Es decir, aún la ciencia tiene unos principios científicos. Entonces, esos principios científicos nos permiten tener un saber demostrativo de las cosas, es decir, saber el porqué de las cosas. Pero estos principios, según Aristóteles, no necesariamente son demostrables. ¿Por qué? Es decir, la ciencia o el episteme busca las conclusiones, es decir, la conclusión, ¿cómo le digo yo? El concepto final que se construye de algo, ¿sí? Pero no necesariamente me muestra los principios de ese algo, simplemente la conclusión. Y también entonces tenemos la inteligencia, el nous y la sabiduría. Saber de los principios o leyes que no los da la experiencia ni los demuestra la ciencia. La inteligencia, que es la intuición de los primeros principios. La sabiduría es el conocimiento completo de las conclusiones a partir de los principios. Conocimiento propio en la metafísica, ciencia suprema. Entonces, se habla que hay unas leyes universales, ¿sí? O unos principios universales. Esos principios rigen todo. Y esos principios, como son universales y en muchos casos no son demostrables,
Por eso entonces Aristóteles los incluye dentro de la metafísica. La metafísica como ciencia suprema, es decir, la metafísica como esa ciencia que determina las leyes universales que rigen todo lo que existe, ¿sí? Y que esos principios, aunque no se puedan demostrar, son leyes universales. Bueno, aquí vemos entonces también la ciencia según Aristóteles. Él coincide con Platón de que la ciencia es universal, necesaria, objetiva y causal. Pero él se distingue porque dice que la ciencia de las cosas y de la experiencia y del mundo sensible son distintas a como las concebía Platón. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar acá. Solo hay una ciencia de lo universal, no de lo singular. Es un conocimiento de lo necesario. Es un conocimiento obtenido por demostración, por inducción o silogismo. Es un conocimiento por las causas. Y es un conocimiento verdadero y cierto. Entonces, él desarrolla también lo que más adelante se conocería como el método inductivo, y él desarrolla también lo que estamos viendo, los silogismos, ¿sí? Entonces, cuando vimos la lógica proposicional, ¿se acuerdan la clase pasada? Entonces es Aristóteles quien desarrolla esa forma de conocimiento, es decir, un conocimiento que parte de esos silogismos, que más adelante pues nosotros lo conoceríamos o lo conocemos como la lógica proposicional. Entonces para él la inducción es lo que pasa de lo individual a lo general, o de lo particular a lo universal, o de las partes al todo. Y lo que busca la inducción es definir principios universales, ¿sí? Por otro lado, tenemos el método silogístico o el método deductivo, en donde él, a través de una figura lógica, se deduce la conclusión a partir de unas premisas, que es lo que veíamos la clase pasada. Entonces, pongamos un ejemplo bien sencillo. Todos los hombres son inmortales. David es un hombre, por lo tanto, David es inmortal. Claro que sabemos que es al contrario, o sea, todos los hombres son mortales. David es un hombre, por lo tanto, David es mortal. Entonces, esa es la lógica, ¿sí? O el método que aplica Aristóteles a la ciencia, es decir, por la deducción, que pasa entonces de unos generales a los particulares. Pues, ¿cuál es el general? Todos los hombres son mortales. ¿Cuál es el particular? David es un hombre. ¿Cuál es entonces la conclusión que se llega? Que David es mortal. Bueno, listo. Aquí vemos también la clasificación de las ciencias. Para él, la lógica no es una ciencia, sino más bien es un instrumento de investigación. Es decir, la lógica, si lo aplicáramos pues a algo más reciente, haría parte de lo que es el método científico. Es decir, la lógica nos permite desarrollar un método para la ciencia, pero no es una ciencia en sí. Para él entonces las ciencias se dividen en tres, ¿sí? Las ciencias teóricas, cuyo fin es simplemente el conocer, y se dividen por su grado de abstracción o inteligibilidad. A su vez, estas ciencias teóricas él las divide en la física o el physis, que es el primer grado de abstracción. ¿A qué se dedica la física? Estudia las cualidades sensibles de los cuerpos y el movimiento, ¿sí? Acuerden que el movimiento también tiene que ver con la potencia, o sea, la potencia de ser. Está también la matemática, que según él está en el segundo grado de abstracción y estudia la cantidad aritmética y geométrica. Y por otro lado, está la metafísica, que ahí está en el tercer grado de abstracción. Es el estudio del ser en cuanto al ser en sus primeros principios y causas. Es la ciencia primera. Entonces,
Si miráramos ahí, entonces la física es la primera abstracción porque es la que podemos nosotros percibir por medio de los sentidos, ¿cierto? Es la que podemos experimentar y es la que nos permite conocer el mundo entre comillas real, ¿cierto? Por otro está la matemática. Ustedes saben que la matemática o la ciencia de la matemática es un invento meramente humano, ¿cierto? En donde un concepto abstracto, que serían las matemáticas, lo podemos convertir al mundo real. Pregunto, ¿qué es lo que nos permite pasar la matemática de un mundo abstracto imaginario a un mundo real? Piénsenlo. Piénselo, piénselo. Entonces, ¿qué es lo que nos permite